Hola a todos, me presento. Mi nombre es Alexandra Pacheco y junto con mi equipo vamos a desarrollar lo que es la telemedicina y la nutrición digital. Para dar inicio al abordaje vamos a explicar qué es la telemedicina y la nutrición digital. La telemedicina se define formalmente como la prestación del servicio de salud mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Su principal ventaja radica en que se rompen las barreras geográficas permitiendo la interacción directa entre el paciente y el profesional de la salud sin la necesidad de que ambos coincidan físicamente en el mismo espacio. Ahora bien, cuando trasladamos este concepto al área de las ciencias de la alimentación, como lo es la nutrición y la dietética, encontramos con que la nutrición digital incluye 4 pilares fundamentales. El primero, las consultas nutricionales en línea facilitan la atención clínica directa a través de videollamadas. En segundo lugar, tenemos que el uso de aplicaciones de seguimiento alimentario nos ayudan a que el paciente lleve un registro diario de la ingesta calórica. En tercero, tenemos que el monitoreo remoto de pacientes es clave para evaluar de forma continua parámetros antropométricos, metabólicos y bioquímicos. Por último, tenemos que las plataformas de asesoría nutricional y entornos web centralizados gestionan material educativo y planes de alimentación, los cuales son de total beneficio para los pacientes que lo necesiten. La digitalización de los servicios de salud no es solo una cuestión de comodidad, su verdadero valor radica en que se ha ampliado de forma histórica el acceso a la salud. Gracias a estas herramientas, hoy es posible conectar con especialistas en poblaciones ubicadas en zonas remotas y al mismo tiempo ofrecer una alternativa de atención digna y eficiente para aquellos pacientes que presentan movilidad limitada. En definitiva, la nutrición digital democratiza el cuidado de la salud, siendo una herramienta veraz para el desarrollo y monitoreo de los pacientes. Al hablar de atención virtual en salud, debemos entender que no nos movemos en un vacío legal. Por el contrario, nuestra práctica está sujeta a un complejo entramado normativo multidisciplinario, que busca, ante todo, proteger al paciente y garantizar la ética profesional. Para asegurar que nuestra práctica legal y ética sea correcta, debemos alinearnos con estos 4 ejes. Por primero, tenemos a leyes nacionales de salud. Estas son las que dictan los requisitos técnicos y habilitaciones administrativas mínimas. En términos sencillos, es lo que nos autoriza y nos define las reglas del juego para operar como centro de atención virtual. Por segundo, tenemos la normativa de protección de datos. Como nutricionistas, manejamos información delicada. Estas leyes clasifican los datos médicos y nutricionales como datos sensibles y nos obligan a ser extremadamente rigurosos con nuestra custodia para evitar sanciones. En tercer lugar, tenemos el reglamento profesional. Aquí es donde entran nuestros códigos deontológicos, los que los colegios de nutricionistas, dietistas y médicos dictan. Estas marcan el estándar de calidad ético que debemos mantener incluso a través de una pantalla. Y por último, tenemos la legislación de firmas electrónicas. Este es el pilar que da validez jurídica a lo que emitimos. Gracias a esto, nuestras historias clínicas, prescripciones nutricionales, tienen el mismo peso que un documento físico. Para concluir este punto, es importante mencionar que el desafío actual, que no existe una regularización mundial armonizada. Cada país tiene sus propios criterios, lo que hoy en día representa una barrera importante si pensamos en plataformas globales o en ofrecer servicios de forma transfronteriza. Como profesionales debemos ser conscientes de esta heterogeneidad para operar siempre bajo el marco legal del lugar en donde nos encontremos. Conflictos de jurisdicción en el entorno virtual. Determinar la legislación aplicable constituye uno de los mayores desafíos del derecho internacional privado en el sector de la salud. Imagínate esto, estás enfermo, abres una aplicación y te atiende un médico por videollamada desde España. Tú estás en México, pero los datos de tu historial clínico se guardan en uno de los servidores en Estados Unidos. Suena súper moderno. El problema es que regular todo esto es uno de los dolores de cabeza más grandes para el derecho internacional. Al final del día, ¿qué ley es la que manda en una consulta virtual donde se cruzan 3 países tan distintos? Para solucionar este enredo, la mayoría de los países aplican una regla muy clara. La ley que cuenta es la del lugar donde está el paciente en el momento de la videollamada. Así de simple, el país donde tú estás sentado recibiendo la atención es la que decide las reglas del juego. Esto define qué licencia necesita el médico para atenderte y cómo se castiga una mala práctica si algo sale mal.
Sin embargo, este escenario introduce riesgos críticos que no se pueden ignorar. Destacan de manera preocupante los conflictos regulatorios, los problemas difusos del licenciamiento profesional y las disputas sobre la soberanía de protección de datos. Al final, todo esto se traduce en una notable dificultad para definir qué tribunales e instancias judiciales resultan competentes ante reclamaciones por daños en el mundo de la telemedicina. Atención nutricional transfronteriza. El crecimiento exponencial del Internet ha impulsado la internacionalización de la asesoría nutricional. No obstante, para ejercer legítimamente a nivel fronterizo, el profesional está obligado a realizar una exhaustiva auditoría legal previa a que se verifiquen los siguientes requisitos. Autorización de ejercicio. Comprobar si el país de destino exige que el profesional cuente con un visado o un permiso especial para prestar sus servicios comerciales intangibles a sus ciudadanos. Entre estos requisitos tenemos el reconocimiento y homologación de títulos. Validar que la titulación académica obtenida en el país de origen sea oficialmente válida y reconocida por el Ministerio de Educación y Sanidad del país receptor. Cumplimiento de normas locales. Respetar de forma estricta los alcances prácticos de la profesión en el país del paciente. Por ejemplo, en algunas regiones los nutricionistas tienen las facultades de prescripción de suplementación avanzada, mientras que en otras están reservadas para los médicos endocrinos. Para finalizar, tenemos las licencias específicas de telemedicina. Ciertos países o estados federados exigen una licencia complementaria exclusiva para ejercer de manera independiente a distancia o exigen una licencia física tradicional. Mi nombre es Natalia Rebollero, soy TCU en Nutrición y Dietética. A continuación, vamos a pasar a un punto crítico en la salud digital. Hablemos de la protección de datos y de la privacidad. Cuando manejamos información médica y nutricional, no estamos tratando con datos cualquiera. Estamos ante información altamente sensible que incluye datos biométricos y antecedentes familiares hasta los hábitos alimenticios de nuestros pacientes. Ahora bien, tenemos la explicación de las obligaciones de las plataformas. Por esta razón, las plataformas digitales de nutrición tienen la obligación estricta de garantizar 4 pilares fundamentales. En primer lugar, la confidencialidad absoluta, restringiendo el acceso solo al personal clínico que esté expresamente autorizado. La encriptación robusta de datos. Aquí aseguramos la información tanto en tránsito como durante la videoconsulta como en reposo dentro de los servidores. Seguidamente tenemos el consentimiento informado explícito, donde el usuario autorice de manera clara y desglosada el tratamiento de sus datos de salud y un almacenamiento seguro mediante repositorios inviolables para los historiales clínicos digitales. Ahora bien, podemos comparar. A nivel global, este nivel de seguridad no es opcional, está regulado por estándares internacionales estrictos. Destacan principalmente 2 normativas de referencia. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, que protege la privacidad integral de los ciudadanos de la Unión Europea y otorga derechos clave como el acceso, la portabilidad y el derecho al olvido. Y por el otro, la Ley HIPAA en los Estados Unidos, una normativa federal específica para el sector salud que establece los estándares indispensables para salvaguardar la información protegida. Firmas digitales y consentimiento electrónico. La validez legal de las actuaciones clínicas realizadas mediante telemedicina descansan sobre la solidez de los mecanismos de autentificación y formación del acto médico. Toda consulta virtual requiere de 3 elementos. Número 1. Identificación del paciente. Es la verificación de identificación del usuario mediante documentos oficiales digitalizados o firmas electrónicas. Número 2. Consentimiento informado digital. Es el documento electrónico donde el paciente declara haber comprendido los alcances, riesgos y metodologías del tratamiento nutricional a distancia, marcando casillas de aceptación y términos de forma consciente.
Número 3. Registro auditable de aceptación. Almacenamiento metódico de los metados de transacción, dirección IP y marcas de tiempo de identificación de transacción única que aseguran su trazabilidad. La adopción de tecnologías de firmas electrónicas avanzadas o cualificadas confiere a los documentos recetas clínicas y planes de tratamiento equivalencia funcional, garantizando tres propiedades jurídicas vitales. Número 1. Autenticidad, certeza de quien firma. Integridad, garantía de que el documento no fue alterado. Y trazabilidad, auditoría completa del flujo documental. Gracias. Mi nombre es Jonel Tovar y a continuación les estaré hablando sobre la prescripción remota, beneficios, límites y restricciones. La emisión remota de pautas dietéticas, planes alimentarios personalizados, suplementos nutricionales o fármacos a través de las teleconsultas ofrece notables ventajas operativas, tales como un incremento sustancial en el acceso a tratamientos especializados, un evidente ahorro de tiempo, reducción de costos, de desplazamiento para el paciente y una mejora directa de la adherencia terapéutica gracias al seguimiento continuo. No obstante, esta práctica se enfrenta a estrictas barreras de restricciones legales, variables según su territorio. Recetas electrónicas homologadas. La legalidad del acto exige el uso de plataformas de prescripciones electrónicas que cumplan con uno de los estándares estables de validación y dispensación. Exigencia de evaluación presencial previa. Diversas legislaciones prohíben textativamente emitir ciertas pautas terapéuticas o prescribir fármacos si el profesional no ha sido realizado una exploración física directa y presencial, al menos una vez del inicio de la modalidad virtual,